Buenas tardes, estudio en la UNILAB, Universidad Laboral de la Ciudad de México. La licenciatura que estoy estudiando es Derecho. Mi materia de la que voy a hablar es Amparo. El tema es Producto Integrador. Mi profesor es Alejandro Urrieta Lucio. Mi nombre es Amada Patricia Delgado Martínez. Mi número de matrícula es MX009037. El Amparo y el Proyecto Integrador. En este caso voy a contestar unas preguntas. ¿De qué crees que surge la necesidad de establecer leyes que protejan los derechos humanos de las personas? Por las injusticias que se dan cuando no hay una causa justificada al ser violentadas las personas en sus derechos. Sin los derechos humanos, los atropellos a nuestras libertades serían constantes. ¿El amparo vino a revolucionar las leyes de apoyo a los derechos humanos? En mi opinión es sí. En el caso, el por qué es: el juicio de amparo presenta un medio de control constitucional establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución para proteger al gobernado cuando las leyes o actos de autoridad violen sus derechos humanos y para restituir el pleno goce de estos. La ciudadanía y principalmente las autoridades tienen la responsabilidad de fomentar y defender los derechos humanos en caso de ser vulnerados. Los funcionarios públicos deben agotar las vías legales y los recursos para sancionar al infractor. Considero que la jurisprudencia que se tiene en los casos de violencia contra la mujer en mi estado cumple con lo que se establece. En ocasiones no. En primera, una jurisprudencia es un conjunto de sentencias o decisiones emitidas por la autoridad encargada de impartir el concepto. También se relaciona con la palabra criterios reiterados, es decir, con la decisión o juicio adaptado sobre un caso que sucede repetidamente, porque este conjunto de determinaciones refiere a la conformidad de un criterio establecido por lo tanto, resulta un camino de solución a un determinado caso. ¿Cuál es la importancia de conocer específicamente en qué consisten los amparos indirectos y los de modalidad directa? El amparo indirecto es aquel que se ejercita generalmente contra actos de autoridad distintas a la judicial, mismos que está sujeto a dos instancias. La primera de ellas, por regla general, ante el órgano jurisdiccional federal, cuyas sentencias pueden ser revisadas en una segunda instancia por los tribunales colegiados. El amparo directo es el que el amparo directo, esto de acuerdo con el acto reclamado y de su trascendencia en su resolución en el juicio de origen. Amparo directo es un medio de control de la sentencia o resoluciones definitivas en los distintos procedimientos. Afectaría no elegir el correcto en un caso. Las vías para promover el juicio de amparo son directa e indirecta, esto de acuerdo con el acto reclamado y de su trascendencia en su resolución en el juicio de origen. ¿Cuál es su opinión sobre medidas de aseguramiento y garantías? Las medidas de aseguramiento buscan que el inculpado no se vea perjudicado en sus derechos, pero también buscan colocarlo al alcance de la ley para seguimiento del juicio. Por otro lado, las garantías de parte del quejoso está estipulada en el artículo 132 de la Ley de Amparo del 2016. Esas garantías se presentan cuando la suspensión procede pese a que puede ocasionar daño a terceros. ¿Cuál considero que es la medida más segura para llevar un caso de impugnación y el resultado sea justo? La impugnación es combatir, contradecir o rechazar la validez de alguna decisión, idea o afirmación. Un medio de impugnación es un recurso de defensa para combatir u oponerse a una decisión o resolución de un órgano judicial, solicitando anular o invalidar la medida considerando que podría ser inconformidad. En conclusión, en esta materia de amparo lo que aprendí me va a servir para seguirme formando como profesional y me va a servir en mi vida cotidiana y laboral. Gracias.